Bueno, reciban un saludo especial de parte de Pensemos. En este momento empezamos a recibir todas las personas en nuestra sala para nuestro webinar del día de hoy. Un saludo muy especial de parte de todo nuestro equipo. En este momento daremos unos minutos mientras inicia el webinar. Pues quiero contarles que la sesión de hoy va a durar aproximadamente una hora. Es decir, estaremos alrededor de una hora con todos ustedes. Sigue entrando gente a la sala, entonces vamos a dar unos primeros 4 o 5 minutos para que puedan ingresar todos los que están en cola en este momento, ¿vale? Bueno, bienvenidos todos. Perfecto. Mientras tanto, quisiera que los que van entrando nos pudieran ir regalando una reacción en el chat y contándonos en el chat un poco con un mensajito de dónde nos acompañan, inclusive si es de qué parte del mundo, de qué empresa, de qué organización, de qué entidad de pronto de Colombia o de otro país de Latinoamérica nos están acompañando. Nos gustaría conocer también, pues, desde dónde se están conectando y también tener como esa interacción con ustedes mientras van ingresando los demás a la sala. En unos minutos vamos a estar dando vamos a estar dando inicio, entonces, nada, pues agradecemos que estén acá presentes. Rafael Orozco. Hola Rafa, bienvenido. Martín Jaimes desde Madrid, España. Bienvenido, Martín. Amiel Rodríguez desde Bogotá. Bienvenido, Amiel. Bogotá, Patricia Valle. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenidos todos. Jorge Ortega, bienvenido. Carolina, ¿cómo estás, Carolina? Un gusto recibirte en la Universidad de La Sabana. Bueno, a los que nos van acompañando en este momento les contamos que estamos dando unos minutos de inicio. Nuestro invitado especial ya está con nosotros, ahorita listo para ser presentado. Nada, agradecerles el espacio, qué bueno que hayan sacado esta disposición. Solo para que lo tengamos presente, vamos a estar más o menos hasta el mediodía en este webinar, compartiendo pues una información muy valiosa que hemos traído el día de ustedes, el día de hoy para ustedes. Desde Área Andina nos acompañan, bienvenidos. Qué bueno. Bueno, sean muy bienvenidos todos. Poco a poco ya va ingresando nuestra audiencia y en unos minutos estaremos dando inicio. María Camila, bienvenida. Qué chévere, desde Bucaramanga. Cajazán. Giovanna Ordóñez, Grupo Volkswagen, bienvenida. Excelente, qué bueno que nos puedan acompañar y aprovechar este espacio. Bueno, les voy contando, la idea es que en este espacio pues podamos, más que una clase magistral, tener una conversación agradable con nuestro invitado. Vamos a estar haciendo unas preguntas muy valiosas y él va a estar compartiendo información de acuerdo a su experiencia, a lo que ha vivido en su vida profesional en torno a lo que es el éxito en la gerencia y en la gestión de proyectos. Entonces, pues nada, agradecerles el espacio. Ya van siendo las 11:04 de la mañana, entonces vamos dando oficialmente inicio. Yo principalmente pues quiero contarles que el día de hoy Pensemos ha dispuesto nuevamente un espacio especial para ustedes, nuestros clientes, nuestro público, que constantemente está en la dinámica de mantener actualizadas sus metodologías, su gestión, de actualizar en cuanto a lo que es la implementación, en este caso, de proyectos efectivos. Y por eso hemos decidido pues traer un invitado muy especial. Durante los próximos 40 minutos conoceremos de primera mano cómo nuestro invitado, que es Mauricio Morales, ha superado algunos de los retos principales en la implementación de proyectos a todo nivel. Quiero invitarle a que las preguntas que vayan teniendo durante esta sesión las vayan dejando en el chat. Nuestro equipo de staff va a estar seleccionando aquellas preguntas que de pronto no que sean mejores o algo así, sino que lleguen primero o sean más relevantes. Ellos van a estar seleccionando algunas preguntas para poderlas solucionar, pero
vamos a hacer un acuerdo especial con ustedes y es que además de la grabación de este video que se les estará enviando por correo para que lo puedan repasar y compartir con el resto de su equipo, estaremos enviando un resumen de todas las preguntas con las respuestas de nuestro especialista Mauricio Morales. Entonces, no olviden dejar ahí todas las preguntas que tengan, que así de pronto el tiempo hoy no nos dé por la sesión, pues vamos a tener la oportunidad de estarlas contestando todas. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, Mauricio, quiero darte la bienvenida. Quiero presentarles a nuestro invitado. Muy generosamente, Mauricio ha apartado un espacio en su agenda para conversar con nosotros en este día. Eh, Él es gerente de proyecto certificado PMP, Management Project, y con especialización en lo que es Project Management 3.0. Él es además gerente general de Projectical, una organización que ha acompañado por 22 años en consultoría la gestión de proyectos en todo tipo de organizaciones. Tiene un récord impresionante de más de 13.500 personas formadas en gerencia de proyectos en más de 35 países y aparte de eso ha acompañado más de 70 empresas de todos los niveles y todos los estilos aquí en Latinoamérica. Entonces, pues nada, Mauricio, quiero darte la bienvenida. Por favor, regálanos un saludo y nada, pues agradecerte enormemente el espacio que nos brindas el día de hoy. Darío, muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por esa presentación y es un placer compartir con esta comunidad de Pensemos sobre gestión de proyectos y cómo los proyectos pueden realmente ser exitosos y convertirse en la forma en que nuestras organizaciones llegan al futuro. Perfecto. Bueno, para quienes no me conocen y de pronto me ven por primera vez, mi nombre es Dairo Rodríguez, soy MBA, ingeniero industrial de profesión. He trabajado por más de 14 años en lo que es el mejoramiento continuo, proyectos de mejora continua, sobre todo involucrados en lo que son los ámbitos de la estrategia y los sistemas de gestión. Ya llevo más o menos 8 años en Pensemos acompañando a todos nuestros clientes en lo que es la ejecución de los proyectos de implementación y actualmente me desempeño como gerente de base instalada. Desde ahí lo que hago es pues garantizar el éxito y la continuidad de todos los proyectos con nuestros clientes. Entonces, nada, agradecerte mucho el espacio, Mauricio, y pues sin más preámbulos, quisiera comentarle a nuestra audiencia que el día de hoy, durante la sesión, pues vamos a estar manejando algunas preguntas específicas, pero también tenemos un detalle. Mauricio muy amablemente ha apartado unos espacios de su agenda para podernos brindar unas sesiones de revisión y de acompañamiento. Entonces, durante la sesión, nuestro staff va a estar colocando ahí en el chat un enlace al cual ustedes pueden dirigirse en nuestra agenda y agendar uno de esos espacios. El propósito de ese espacio no es otro que una compañía de parte de Mauricio en el cual él va a estar revisando de cierta forma la gerencia de proyectos ahí en la organización de ustedes y va a estar brindando unos consejos de primera mano, haciendo algunas recomendaciones y haciendo alguna retroalimentación que pueda pues brindarles ese plus adicional como parte pues de nuestra audiencia el día de hoy. Entonces es un súper regalo, queremos que lo aprovechen muy bien porque pues son muy contados espacios. ¿Listo? Ahí recuerden durante la sesión en el chat vamos a estar dejando el enlace, así que estén muy pendientes. Bueno, entonces Mauricio, sin más preámbulos, empecemos con nuestras preguntas. Nosotros estamos comprometidos pues con garantizar que nuestros clientes, nuestra audiencia, logre una mejor gobernabilidad en lo que es el cumplimiento efectivo de sus proyectos. Y para eso quisiera empezar preguntándote, Mauricio, algo que normalmente los gerentes de proyectos o los líderes de PMO en nuestros clientes nos dicen, oye, tengo este problema y tengo este desafío impresionante. Entonces, quisiera que tú nos contaras desde toda esa experiencia que tú tienes en la gestión de proyectos, eh, ¿cuál consideras tú, Mauricio, que es el principal desafío o los principales desafíos que hay al gestionar proyectos y cómo podemos abordarlos como organización para lograr esos resultados altamente efectivos? Dairo, hay muchísimos desafíos que se presentan y curiosamente, los que yo he visto en estos 30 años de experiencia, 22 años con Projectical, que más afectan los proyectos, son los desafíos internos. Es lo mismo que tenemos en la organización. Es sencillamente el que muchas compañías piensan que por
contratar un gerente de proyectos, ya la gerencia de proyectos está solucionada. Que no, los gerentes de proyectos sacan los entregables de una chistera porque pareciera que se hubieran graduado de un curso de magia y no de una formación en gestión de proyectos. Y es porque muchas compañías siguen pensando y siguen afanando a los gerentes de proyectos para que saquen rápido el proyecto sin saber realmente si lo más importante es la fecha. Muchos proyectos se enfrentan a grandes desafíos internos porque no les permiten a los gerentes de proyectos gobernar, porque los comerciales o muchas veces los directivos se imponen al gerente de proyectos para poner fechas irreales, para prometer al cliente fechas o productos que no se pueden cumplir bajo esos límites que se tienen. El principal desafío está en formar entonces una mentalidad adecuada empresarial que sea la médula espinal del futuro de la organización. La gerencia de proyectos es la que nos permite como organizaciones cumplir realmente las metas estratégicas de negocio. Y si nuestra organización vive de hacer proyectos, esta organización está enfocada en que los proyectos sean su forma de vida, que los proyectos sean lo que los lleva al futuro. Necesitamos empezar porque en nuestra propia casa la gestión de proyectos se vea como algo eh, metódico, como algo necesario. No es solamente una persona que se certificó y que o estudió algo y ya mágicamente va a lograr los proyectos. Súper. Normalmente nosotros encontramos que esa presión, a veces por ejecutar el proyecto, porque se comprometieron recursos, porque hubo tiempo dedicado, porque se sacó personal de distintos procesos para atenderlos, genera que no haya una claridad en lo que serían las mejores o buenas prácticas. Y ahí, pues a veces como que uno nota que como que hay tensión, que hay diferencias de criterios entre los distintos líderes de procesos, un tira y afloje entre la gerencia y los directivos y los líderes del proyecto, entre el dueño final, los stakeholders. Entonces, quisiera que nos contaras cuáles han sido las mejores prácticas para lograr esa una planificación y ejecución efectiva, para romper un poco esas barreras independientemente del entorno empresarial y organizacional que se maneje. Llámese entidades públicas, privadas, internacionalmente, transnacionalmente. ¿Cómo has logrado las mejores prácticas para la planificación y la ejecución? Pues mira, más que la presión por las buenas prácticas, el asunto es que no se usan las buenas prácticas. Es triste, doloroso, pero muchas organizaciones quieren correr antes de gatear. Es totalmente común que veamos organizaciones en las que todavía solo una persona tiene una licencia de un software para hacer cronogramas y esa persona es el comercial y lo usa literalmente para pintar el cronograma que va en la oferta. Pero de ahí para atrás nadie lo usa. Y eso hablando del cronograma. Que hablar, por ejemplo, de la EDT. La EDT, la estructura de descomposición de trabajo, que por cierto, la mayoría de veces se hace de manera errada, es la columna vertebral del proyecto. Y he conocido muchas organizaciones donde las buenas prácticas no se aplican porque dicen, es que no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿para qué seguimos gestionando proyectos si las buenas prácticas no están? Organizaciones donde hay PMOs, organizaciones donde hay gerentes de portafolios, gerentes de programas, gerentes de proyectos junior y senior. Y son organizaciones donde ni siquiera una EDT se hace bien, donde un cronograma se hace por encima y tristemente para que le guste a alguien, al cliente, al vendedor, al patrocinador, pero no para que se cumpla. No es nada extraño encontrar proyectos en donde se promete una fecha y realmente todo el mundo sabe que esa fecha no es posible, pero es que había que ganarnos el contrato. Es que si yo le pongo al cliente la fecha que es, el cliente no me compra. Y ese es un problema grandísimo. Las mejores prácticas que puedes aplicar son en su orden. Primero que todo, debes identificar y clasificar y conocer los diferentes interesados del proyecto.
Es lo primero que hay que hacer. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su expectativa con el proyecto? ¿Cuál es su posición con respecto al proyecto? ¿Cuál es la idea que tienen del proyecto? ¿Qué esperan ellos obtener del proyecto? ¿Qué reticencias tienen con respecto al proyecto? ¿Cómo me comunico con ellos de manera efectiva? ¿Cómo hago para que esas personas se comprometan realmente con el proyecto? Las comunicaciones con el equipo, con los proveedores, con el cliente, es algo que normalmente se deja ad hoc. Son comunicaciones que para eso está el correo, para eso está el WhatsApp. Y yo les quiero hacer una pregunta. Levanten la mano las personas que en esta semana tomaron una decisión importante por WhatsApp en un proyecto. Levanten la mano ahí. A ver, ¿cuántas personas tomaron una decisión importante esta semana por WhatsApp en un proyecto? Ok. Ahora, estas personas que tomaron la decisión por WhatsApp, ¿ya le entregaron ese WhatsApp a la organización? ¿Ya le transfirieron todo ese chat a la organización? ¿Está WhatsApp como un medio oficial de comunicación? Apuesto que no, no. Y el problema no es usar WhatsApp. El problema es que las comunicaciones las dejamos a lo que viene y confiamos en que eso funcione y luego vienen los problemas. Tercero, la estructura de descomposición de trabajo. Proyectos sin una estructura de descomposición de trabajo que debe ser única exclusivamente por entregables, que nunca debe contener un verbo y que no descompone ni las fases del proyecto ni los grupos de procesos de la gestión de proyectos, es la columna vertebral. Un proyecto que no tenga esta estructura de descomposición de trabajo es amorfo. Estamos empujando el espagueti. Las estimaciones, las definiciones de actividad. ¿Sabían ustedes que un cronograma debe tener al menos 12 tipos diferentes de actividades? Apuesto que si empezamos a repasar, solamente habrá tres o cuatro en la mayoría de veces, en la mayoría de casos. 12 tipos de actividades deben estar en el cronograma para que sea un cronograma que se pueda aproximar a algo cumplible. Las estimaciones deben ser estimaciones hechas con un método. No son estimaciones porque yo creo que esto debe demorarse 5 días. Y luego viene el comercial o alguien dice, no, 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 ¿cómo así que 5 días? Póngale 2, porque si no, no vendemos, o porque si no al cliente no le gusta. Pero ¿cómo así que para esa fecha si el cliente lo espera es para esta? Y de ahí en adelante, una de las peores. Levanten la mano las personas que han hecho o han visto hacer reuniones semanales de seguimiento a los proyectos. Sí. Se ha vivido. Levanten la mano. Ok. De una vez les digo, en un proyecto bien manejado, las reuniones de seguimiento están prohibidas, como lo oyen, prohibidas, porque no hay derecho. Una reunión de seguimiento es para gestionar ¿qué? ¿El pasado? ¿Cómo hago yo para gestionar el pasado? Una reunión de seguimiento es para enterarse el gerente de proyectos qué pasó en esta semana. Y eso no tiene ningún sentido. El gerente de proyectos debe responder en este momento, a esta hora, qué ha pasado hoy en el proyecto. ¿Qué ha pasado en estas 3 horas laborales que van del día? Debe saberlo en este momento y se puede apoyar en herramientas para esto, pero no puede esperar a los 8 días a ver qué ha pasado. El proyecto se gestiona hacia el futuro, no se gestiona hacia el pasado, porque el pasado no lo puedo cambiar, el futuro sí. Todo esto son buenas prácticas y que la mayoría, te digo, Dair, no se aplica. Genial. Quedo con la curiosidad de saber los 12 tipos de actividades. Creo que si nos da A un eso poquito el los tiempo, podemos contar después. nos cuentas un poco o miramos cómo lo resolvemos. Yo sé que más de uno quedó picado y están poniendo en el chat cuáles son las 12 actividades. Pero no, excelente, excelente, Mauricio. Nos hemos encontrado precisamente porque nuestra organización trabaja a través de ejecución de proyectos de implementación. Como tú sabes, somos una empresa de software colombiano, llevamos 26 años en el mercado y en ese tiempo hemos acompañado a más de 100 empresas de Colombia, entidades de todo el mundo. Inclusive tenemos en el otro lado del Atlántico también algunos clientes.
Y siempre el problema en la ejecución de los proyectos viene siendo eso, que las prácticas se refunden en el día a día. Entonces, nada, qué consejo tan valioso y nada, quedo picado y con ganas de saber un poco más, pero bueno, vamos conversando un poco más. La asignación y gestión de recursos. Este tema es crucial porque sin recursos no se puede ejecutar el proyecto, llámese el recurso financiero, humano. Y quisiera saber cuál ha sido tu enfoque en el momento en que recomiendas o acompañas las distintas organizaciones y formas profesionales que hacen esta labor día a día. ¿Cuál es el enfoque recomendado para asegurar la asignación eficiente de esos recursos y maximizar así los resultados del proyecto? O sea, lograr unos resultados efectivos que nos lleven pues a decir, cumplimos a toda la parte interesada que teníamos identificada, a todos los stakeholders e internamente se percibió el valor para la organización. ¿Cuál es ese enfoque que tú recomiendas, Mauricio? Recursos representa uno de los grandes cuellos de botella en cualquier proyecto. Curiosamente, los planes, los cronogramas, todo se hace pensando que los recursos están. Y la realidad es que no, los recursos no están. Los recursos en la compañía siempre serán compartidos. Yo no conozco una compañía en donde haya recursos específicos para desarrollar un proyecto. Siempre habrá algún recurso compartido. Fuera de eso, tenemos dos opciones. Si mi proyecto llega hasta acá y mis recursos llegan hasta acá en conocimiento y habilidades, o bajamos el proyecto a lo que los recursos buenamente pueden hacer, que no será todo lo que están esperando los interesados, o subimos los recursos hasta el nivel en que el proyecto los necesita. Sin embargo, uno de los grandes problemas y otra de las prácticas que en muchas ocasiones no se usan es formar al equipo, la formación individual y la formación como equipo. Fuera de eso, tener en cuenta dos factores claves que casi nunca se tienen en cuenta. Disponibilidad. ¿De cuándo a cuándo está una persona en el proyecto? ¿Qué tiempo tiene una persona para dedicarle al proyecto? Es muy usual encontrar que le dicen al gerente de proyectos, vea, ahí va María 30% del tiempo, pero si el gerente de proyectos no es audaz, si el gerente de proyectos no sabe gestionar el recurso, ese 30% del tiempo termina siendo el tiempo que queda después de las 6 de la tarde hasta que María se vaya para la casa. Y a mí me dicen, 30% del tiempo, perfecto. En la semana hay 40 horas, 30% de 40 horas son 12 horas. Necesito a María 3 mañanas, 3 tardes, 2 mañanas, una tarde o día y medio. ¿Cuándo la puedo tener? Y en ese momento programo a María en ese horario. Y María es mía para el proyecto en esas 12 horas. Y esas 12 horas las defiendo a capa y espada. Ahora, segundo factor, ¿a qué nivel produce María? La productividad del recurso muchas veces se pasa por la galleta. Y es que no todo el mundo produce al tiempo. ¿Productividad qué es? Es la cantidad de trabajo que puede hacer una persona en 60 minutos sin descanso. Y no creo que aquí haya absolutamente nadie que pueda sentarse 60 minutos sin descanso a hacer algo. Nadie tiene una productividad del 100%. Necesitamos medir, conocer la productividad de cada persona en el proyecto. No es lo mismo que me digan, María va a estar en el proyecto y esta tarea la hace María y dura 3 días, a cuando me dicen, María va a estar 30% del tiempo en el proyecto, pero es que María se la pasa chateando en el celular, se la pasa atendiendo llamadas, se la pasa en reuniones inesperadas, se la pasa levantándose para charlar con alguien más y su productividad por el piso. Una tarea de 3 días de María, que deberían ser 24 horas, al 30%, sencillamente me termina durando 80 horas. 80 horas al Ah, 30%. Si dividimos esas 80 horas, son 2 semanas, no son 3 días. Y ahora supongamos que María produce al 50%. Estamos hablando de 160 horas. 4 semanas se demora María produciendo al 50%,
con una disponibilidad del 30% para hacer una tarea de 3 días. Estamos teniendo eso en cuenta en nuestros proyectos. Y no es culpa de María. El gerente de proyectos necesita ser un eficaz negociador con las áreas que proporcionan los recursos para los proyectos. Es totalmente irreal tener un cronograma, tener actividades planeadas, tener duraciones, sin tener en cuenta disponibilidad y productividad de recursos. Y ahora sumémosle un factor. ¿Cuál es el nivel de voluntad que tiene María para estar en el proyecto? ¿Y cuál es su nivel de habilidad para hacer el trabajo que tiene que hacer en el proyecto? Si sumamos esos 4 elementos, nos damos cuenta de que hemos estado ciegos mucho tiempo a la hora de gestionar recursos en los proyectos. Y hay más todavía. ¿Qué, qué podemos decir del equipo? El proyecto no lo hace una sola persona. El proyecto no lo hace el gerente de proyectos. El gerente de proyectos no trabaja en el proyecto, trabaja por el proyecto. Así que el gerente de proyectos es el encargado de que ese equipo de personas se convierta en un equipo de alto desempeño para poder lograr esos objetivos. Ahí hay muchísimo que tenemos que aprender todavía, Daira. Genial. Yo he tenido precisamente que vivir en carne propia lo que mencionas, que a veces te encuentras, digamos, como con recursos limitados dentro del proyecto y aparte de que son limitados, no están al porcentaje que tú planificas inicialmente. Entonces, los tiempos se comienzan a alargar, obviamente comienzan a llegar las quejas, las inconformidades internas y externas dentro de la organización y genera ese sinsabor de que de parte de quien recibe o el cliente o el usuario final del proyecto, de que hay un sinsabor de me vendieron algo que no era, me ofrecieron mentiras, me pintaron pajaritos en el aire, como dice. Y también tú como ejecutor del proyecto quedas con la frustración de, hombre, estamos aquí como en una fricción innecesaria. Entonces, esas herramientas que tú dices de lograr subir esas habilidades del equipo y lograr alinear la convicción y la comprensión que cada uno tiene sobre lo que debe hacer dentro del funcionamiento del proyecto es fundamental. Creo que es un tema al final de alineación tanto mental como de habilidades y si volvemos a lo que decías al principio, un buen gerente de proyectos hace una identificación de brechas adecuada. Creo que se alivia demasiado la carga que ponemos sobre la duración del proyecto y comenzamos a estar comprometidos con pasos reales, pasos concretos. Listo, voy a durar 4 semanas, pero son 4 semanas que duro, no más, no menos. Entonces, hay una planificación adecuada y deja de tenerse como esa tensión y esa fricción. Creo que es muy valioso tu consejo, Mauricio. Antes de continuar, Y mira esto, quiero... hay una claro, dime. pregunta. Hay una pregunta de Giovanna, un comentario de Giovanna. La mayoría de las veces se realizan retroplanificaciones y todo el equipo debe cumplir en el tiempo estimado por las necesidades del sponsor. Yo quisiera saber qué son retroplanificaciones. ¿Es replanear el pasado? Ya lo que pasó, pasó. No hay forma en que yo pueda ajustar el pasado para que el presente cambie. Ojalá pudiera. Si así fuera, nadie se moriría, nadie estaríamos con nuestros seres queridos, no hubiéramos conocido a esa persona tóxica, seríamos millonarios. Hay que tener en cuenta algo. Todo proyecto tiene una de 4 dimensiones que es la que realmente no se puede mover. O es el tiempo, o es el costo, o es la calidad, o es el alcance. Pero hay una, las demás se supeditan a esto. Y si ustedes han estado en proyectos atrasados y siguen trabajando en la empresa, lo más importante no era el tiempo. Si el proyecto se atrasa seguramente porque o no hay recursos, o el alcance era más del que esperábamos, o estamos corrigiendo problemas de calidad, o hay muchos cambios, pero hay algo más importante que el tiempo. Si un proyecto que se atrase un solo día de la fecha de entrega es un proyecto que no tenía que estar para esa fecha. Si es el costo, si hemos estado en proyectos que han costado más, el dinero no era el límite. Si el dinero hubiera sido el límite, me hubieran dicho,
hasta este punto no hay un centavo más, entrégueme lo que tenga. Y no creo que haya clientes que hayan hecho eso. Lo mismo con el tiempo. A esta fecha me entrega lo que tenga, porque ya a esta fecha tenemos que entregar. Usualmente terminan siendo alcance y calidad los más importantes. Y les garantizo que más importante que el alcance es la calidad. A todo el mundo, a la vuelta de 5 años, se le va a olvidar que ese proyecto salió tarde, que ese proyecto costó más. Pero lo que no se le va a olvidar a las personas que usen el producto resultado de ese proyecto es si tienen que sufrir otra vez, otro día más con ese producto, o si ese producto les cambió la vida, les alivió sus dolores. Eso es muy importante. Entonces, Giovanna, esa retroplanificación, si estamos hablando de replanear todo el proyecto, ¿dónde está el gerente de proyecto? ¿Por qué no se planeó el proyecto pensando en esa fecha? Y si esa era la fecha, ¿dónde estaban los recursos necesarios para cumplir esto? Es que el proyecto exitoso no puede ser el esfuerzo eh, de 12 horas, de 14, 18 horas diarias de la gente. El proyecto exitoso debe ser aburrido, debe ser el resultado normal de personas normales con un esfuerzo normal. No puede ser un extra esfuerzo de unos pocos que al final la sacan del estadio y luego le entregan algo al cliente, pero espérense 8 días operando ese producto. La cantidad de problemas que van a surgir. Clarísimo. Dice Giovanna, no, es tener una fecha objetivo y hacer el cronograma de ahí para atrás. Efectivamente. De ahí para atrás, ahí es donde te das Ujú. cuenta que el proyecto debió haber empezado hace 6 meses. ¿Cómo vas a hacer? ¿Tienes recursos adicionales? ¿Tienes disponibilidad de capital para duplicar, triplicar el presupuesto para cumplir en esa fecha? Porque es que hay algo importante. Vean, el proyecto, cuando se acorta en tiempo, no es que su probabilidad de lograrse en ese tiempo sea un poco menor. La probabilidad se desploma, porque existe algo que se llama un marco de probabilidad. Y es muy sencillo. Si ustedes tienen la curva de trabajo del proyecto o la curva de probabilidad del proyecto, cuando ustedes incrementan una semana el tiempo del proyecto, la probabilidad se puede subir al 82%. Pero si ustedes le quitan una semana al tiempo del proyecto, la probabilidad no se baja a un 70%. La probabilidad se desploma a un 14 o 16%. Eso es con lo que estamos tratando. Para tú tener un proyecto en donde te pones la fecha y empiezas a planearte ahí para atrás, debes tener un presupuesto del triple de lo que estabas pensando, porque necesitas muchas más personas y mucho más esfuerzo para poder tener a esa fecha un producto con un alcance y con una calidad que sean aceptables por el cliente. Porque yo te garantizo, lo entregas en esa fecha y quedan faltando cosas por entregar. Y empiezan las costosísimas garantías sobre un producto que no funciona. Entendido. Bueno, Mauricio, antes de continuar, quisiera recordarle a nuestra audiencia que tenemos un obsequio muy especial. Les estamos brindando la oportunidad de participar en una sesión de revisión de proyectos personalizada, es decir, contigo, Mauricio. Vamos a estar brindando unos pocos espacios debido pues a la agenda de Mauricio. Quisiéramos tenerte mucho tiempo, pero sabemos que no podemos. Entonces, Gracias, precisamente pero no es posible. nuestro staff está poniendo ahí un enlace en el cual pueden agendar un espacio. En este espacio, Mauricio va a estar haciendo una revisión, contestando algunas de sus preguntas directas sobre la gestión de proyectos y dando algunos consejos valiosos para que puedan aplicarlos. Entonces, es muy importante que puedan aprovechar esa oportunidad. Ahí en el chat está nuestro staff colocando el enlace. Bueno, continuemos entonces un poco con nuestras preguntas, Mauricio. Quisiera preguntarte, en ocasiones los proyectos se enfrentan pues con esos obstáculos y desafíos inesperados. Por ejemplo, muchos de nuestros proyectos, recordamos todos aquel primer trimestre del 2020, ¿no? Muchos de nuestros proyectos
de tajo, ¡pum!, se pararon sin ningún tipo de aviso. Tuvimos que hacer una reacción rápida para saber cómo continuar, cómo dar continuidad al negocio, a la operación. Y creo que esto nos pasó a todos. Ese es simplemente para poner uno de esos obstáculos o desafíos inesperados que pueden suceder, pero pueden ser muchos. No sé, cambios en las políticas gubernamentales, cambios de las disposiciones de la de junta directiva, cambio de dueño, bueno, tantas cosas que pueden suceder en una organización. ¿Qué estrategias aplicas tú en el día a día para la gerencia de proyectos y enseñas a tus equipos de trabajo que puedas sugerirnos para que podamos superar esas barreras y mantenernos en el enfoque, en los objetivos del proyecto, con la mira en esa calidad que tú ahorita nos mencionabas que debe tener el proyecto y que a la gente no se le va a olvidar a futuro que ese resultado marcó en cierta forma positiva o negativamente los resultados de la organización? Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que tú nos puedes contar para superar las barreras y obstáculos que se presenten de momento en los proyectos? Mira, Dairo, es muy curioso. Mucha gente le echa la culpa a la pandemia, mucha gente le echa la culpa a la seguridad pública, mucha gente le echa la culpa al presidente, le echa la culpa a lo que sea. Pero el 80 o más por ciento de los problemas que pasan en un proyecto son del tipo, yo sabía que esto iba a pasar. O peor aún, si ve, yo le dije. ¿Por qué? Porque sencillamente en los proyectos, ligado con la primera pregunta de las buenas prácticas, no hacemos gestión de riesgos. Pensamos que la gestión de riesgos, si se hace, es como para cumplir un requisito. Por allá se llenan 5 o 7 riesgos al inicio del proyecto y nunca se vuelven a llenar si es que hay algún registro de riesgos. Y resulta que la mejor gestión de riesgos es hacer las cosas bien. Si yo tengo identificado un riesgo de que haya cambios en el proyecto debido a que alguien no fue entrevistado, que llega un interesado nuevo, la mejor forma de evitar esto es hacer una buena gestión de interesados. Si yo tengo riesgo de que los tiempos no se cumplan, la mejor forma de hacer esto es definir muy bien los 12 tipos de actividades y estimar muy bien las duraciones y las disponibilidades de los recursos. La gestión de riesgos es el área paupérrima, pero es impresionante lo paupérrima que es en la gran mayoría de organizaciones. Es más, te lo digo, en 30 años, en más de 70 organizaciones, no he conocido una, ni la más grande petrolera que ustedes se pueden imaginar que tenga una gestión de riesgos meramente decente. En aquella que ustedes piensan, la gestión de riesgos, ¿cómo funciona? Hay una persona que llaman oficial de riesgos, que es una persona recién egresada, chiquita, sin ninguna clase de poder, cada que la meten en un curso de 2 días de cómo se gestiona riesgos en la organización y el resto del proyecto va corriendo detrás del gerente de proyectos a ver cuándo nos reunimos para mirar los riesgos. No, después. Mira que ya te agendé, no, cancélame la cita. No, y es el primero que falla, es el gerente de proyectos. Y de ahí para abajo, piensen en la organización que quieran. La gestión de riesgos es nula, empezando porque no se sabe cómo describir los riesgos. Les cuento un caso. Uno de nuestros clientes, un gran banco nacional, me llama un día después de que nosotros hicimos toda la implementación de la gestión de proyectos, crearon la oficina de proyectos, quedó a nivel de vicepresidencias como la vicepresidencia de planeación corporativa. Eso fue un logro espectacular, porque las PMOs casi nunca llegan a ese nivel. Y me llamaron un día, Mauricio, queremos que nos hagas una revisión de todo lo que hemos hecho. Perfecto. Llegué y empezamos a hablar, estaba lloviendo todo muy bien. Me decían, pero tenemos un problema. ¿Cuál? Los riesgos. No hemos podido con los riesgos. Bueno, muéstrame el registro de riesgos. Y me pone el registro de riesgos en la pantalla y empiezo a ver riesgo de atraso en la firma del contrato, riesgo de incumplimiento de parte del proveedor, riesgo de ausencia del personal. Yo pues, es obvio que tienen problemas en los riesgos. Tomemos uno. Riesgo de incumplimiento por parte del proveedor. Dígame cuáles son las posibles causas por las que ese proveedor puede incumplir.
Ah, porque no le entreguemos información a tiempo. Ok, va una. Porque no le hayamos firmado el contrato a tiempo. Porque la información que le entreguemos esté mal. Porque el proveedor no tenga los recursos. Porque no salgan los anticipos. Porque se atrase la facturación. Porque, ok, de uno solo de esos riesgos salieron 12. Y así fuimos mirando cada uno de los riesgos. De una lista de 14 riesgos salieron 97, pero con Ok, una gran diferencia. Ahora sí sabían exactamente qué hacer. No era lo mismo el riesgo de incumplimiento de parte del proveedor debido a que le entreguemos información incompleta, que el riesgo de incumplimiento de parte del proveedor debido a que nos atrasemos en la firma del contrato. Se gestionan diferente. Y me decían, claro, es que todo eso es lo que pasa acá. No entregamos información, nos demoramos en los contratos, le entregamos la información que no es. Ahí está. Más del 80% de los problemas no son una pandemia, no son un terremoto, no son un mal presidente, no es seguridad pública. Son nuestros problemas los que tenemos acá y que sabemos que van a pasar. Como el problema de que una persona renuncie porque está aburrida, como el problema de que tengamos un alcance mal definido porque no preguntamos bien, porque no identificamos los interesados. Ahí están los principales obstáculos. Tenemos que hacer una gestión de riesgos permanente en los proyectos y bien hecha, porque la gestión de riesgos tiene una particularidad. O se hace toda o mejor no hagamos nada. Así de fácil. genial, genial. Creo que la gestión de riesgos a veces es como el coco a veces en algunas organizaciones y en otras es como un niño feo que nadie quiere mirar, ¿no? Que nadie le quiere prestar atención. Exacto. Porque lo vemos como algo muy operativo, algo que está desconectado de las funciones de mi cargo y precisamente es el problema de que a veces haya un líder de riesgos en la organización. Yo creo que eso debería ser más que un cargo aparte, y si alguno es líder de riesgos, no estoy sugiriendo que te quiten o algo así, no. Sino que digo que debería ser un rol intrínseco en todos los cargos de la organización. Cada uno debería ¿Sí? de apersonarse y liderar los riesgos de su proceso, de su área. Asegurarse de que su personal conozca los riesgos, sepa gestionarlos, sepa cómo actuar ante, por ejemplo, una posible materialización de un riesgo. Hay un plan de contingencia para esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué activamos? ¿A quién le avisamos? Muchas veces ese caos que se genera en las contingencias es precisamente porque el riesgo era de papel y el plan estaba mencionado y las actividades eran mencionadas, pero no había responsables claros, no había actividades a seguir, no había un cronograma definido de qué hacer en el momento de. Entonces, claro, nos encontramos con organizaciones de todo tipo y creo que las más aventajadas han logrado hacer un esfuerzo por involucrar en la cultura organizacional el tema, pero sigue faltando, hay una brecha, Mauricio. Entonces creo que es importante que en la gestión de proyectos nos comprometamos, que es un tema de todos, la gestión de los riesgos. Fabuloso, ¿no? Quiero Exacto. invitar también a Y es que que, Dairo, dime, discúlpame Dairo, es tranquilo. como si tenemos una pareja, los dos esposos con un niño de 4 años, y los esposos quedaron en que la gestora de riesgos es la mamá. Y sale el papá con el niño de 4 años al parque y ve que el niño se sube a lo más alto del columpio y ve que el columpio tiene una cuerda rota y el niño se empieza a balancear y él se cae y se rompe un bracito. Y el papá dice, "Ah, es que yo no gestiono riesgos, eso lo hace mi esposa". Todo el que vea un riesgo en un proyecto tiene la responsabilidad de decirlo y el gerente de proyectos de tenerlo en cuenta. Pero partamos de esto. Todo riesgo, toda incertidumbre en un proyecto es un riesgo. Y yo les apuesto aquí, todos ustedes tienen en este momento actividades que se deben ejecutar mañana en sus proyectos. Empiezo por preguntarles, ¿qué seguridad tienen? Empezando, porque las personas que tienen que ejecutar esas actividades mañana van a llegar a ejecutarlas. ¿Dónde Mm, está el nivel de seguridad que tienen de eso?
¿Saben si una persona está enferma o no? Si está aburrida y no vuelve, si va a amanecer viva o no. No. ¿Qué han hecho hoy para asegurar que las actividades que se tienen que hacer mañana realmente se hagan? Eso es gestión de riesgo. ¿Ves? Genial. Bueno, quiero invitar a que, así como Emerson nos dejó una pregunta, todos aquellos que tengan preguntas las vayan colocando en el chat antes de pasar a la parte de la despedida. Tendremos una parte para resolver, ojalá todas las que nos salgan, o si no alcanzamos todas, la mayoría de preguntas que nos vayan haciendo ahí en el chat. Entonces aprovechen para dejar sus preguntas. Como lo mencionamos al principio, Mauricio es una persona con una experiencia grandísima. Ha formado más de 13.000 profesionales en gerencia de proyectos. Yo formo gente y creo que no tengo un récord tan grande de Mauricio. Entonces, creo que vale la pena aprovechar ese conocimiento y pues nada, les brindamos ahí la posibilidad que en el chat las vayan dejando. Quiero entonces de una vez irte leyendo eso porque me parece súper importante. Conecta mucho con lo que estábamos hablando, la que hace Emerson. Mira, dice, ¿qué roles son básicos en el desarrollo de proyectos y cuáles no deberían recaer en una sola persona? Muy valiosa tu pregunta, Emerson. Roles básicos en un proyecto. El patrocinador. El patrocinador no es el jefe. El patrocinador es el que, como yo no tengo el nivel ni el estatus, porque usualmente no es así, él es el que sí me abre las puertas al frente. El patrocinador es mi mano derecha. El patrocinador es el que vela porque el proyecto salga, no es el que pide avances. El patrocinador es el mejor amigo del gerente del proyecto. Y muchas veces en nuestras organizaciones tenemos patrocinadores de papel a los que hay que pedirle cita 3 semanas antes para ver si nos da 15 minutos para reunirnos para mostrarle cómo va el proyecto y nos cancela la cita. Ese no es un patrocinador. Hay muchas organizaciones que cometen el error de que, porque es que es el director tal o el vicepresidente tal, fulanito debe ser el patrocinador, tenemos que darle el título de patrocinador, pero el patrocinador no tiene nada. Cuidado, si tú tienes un proyecto donde no has podido identificar un patrocinador y donde no puedes coger en este momento el teléfono y decirle, hola Fernando, ¿cómo estás? Mira, tenemos un problema, llámame en 5 minutos o cuando puedas para solucionarlo. Gracias. Si no puedes hacer eso, no es patrocinador. El gerente del proyecto. Pero por favor, gerente del proyecto, no secretario o secretaria que aparece cada 8 días a preguntar cómo van. Tampoco es un chofer de cronograma, porque el chofer de cronograma es el que después de la reunión se dedica a poner en el cronograma los atrasos. Mire, vamos atrasados, ¿y qué hacemos? No sé. Señor, usted es el dueño del proyecto. Usted es el que responde porque este proyecto funcione y el equipo. Usted es el dueño del equipo. Tiene que respetar al equipo, tiene que hacer respetar al equipo, porque esa es la otra. Es que se me llevan a la gente, es que yo no sé qué hacer, porque es que como las personas son compartidas, pues llegó Pedrito de tal proyecto y se me llevó a María, llegó Juanito de tal proyecto y se me llevó a Luis. No, señor, usted tiene que hacer respetar el proyecto y tiene que hacer respetar su equipo. Mínimo debes tener un líder técnico que conozca del producto, que sepa cómo se construye el producto y que conozca bien del producto. Y un líder funcional que conozca del negocio. Y deben ser diferentes. Porque yo no conozco un buen líder funcional que sepa de producto y viceversa. Tienen que ser diferentes. Y si tú eres uno de ellos, vas a tener problemas. Porque si tú eres gerente de proyectos y líder técnico, porque sabes del producto, se te olvidó el negocio. Y tú debes tener la visión holística del proyecto, desde por qué se creó hasta qué beneficios va a entregar. Líder técnico, líder funcional, el patrocinador y tú como gerente de proyectos. Mínimo esos 4 roles. Y Genial. todos diferentes, diferentes personas. Sí, creo que con eso contestas la segunda pregunta que hacía. ¿Cuáles no deberían recaer en una sola persona? Esos cuatro, Un gusto, precisamente. Emerson. Genial. Bueno, los demás que tengan preguntas, por favor, no olviden dejarlas en el chat. De igual forma,
pues vamos a dar un espacio especial para que puedan agendar una sesión con Mauricio. Recuerden que nuestro staff está dejando ahí el enlace donde ustedes pueden agendar en nuestro calendario esa sesión. Hay pocos puestos, así que si alguno de pronto no alcanzó algo, lo invito también a que me puedan escribir directamente a mi correo electrónico, desde donde les ha estado enviando la invitación para este webinar. Entonces podamos también estar charlando y viendo pues cómo va esa gerencia de proyectos internamente en cada una de las organizaciones. Bueno, Mauricio, se aproxima ya hacia el final nuestro webinar y quisiera hacerte una pregunta que creo que no solo aplica a los proyectos, le da la vida a la organización y es cómo podemos establecer una comunicación efectiva entre los miembros del equipo, los interesados, las partes involucradas en los proyectos, de manera que se fomente esa colaboración y se logren resultados excepcionales. ¿Cómo organizamos la casa en ese tema de la comunicación, Mauricio? ¿Qué nos puedes contar? Uy, primero que todo, la comunicación no se deja al azar. La comunicación hay que definirla, hay que establecerla, hay que planearla. Por ejemplo, usa WhatsApp, perfecto, pero crea un grupo específico para el proyecto. Saca backup todos los días de ese chat y envíalo a la organización. No se deben aceptar ninguna solicitud que no venga de un correo electrónico corporativo. De nadie, "Ah, es que mira, estoy de afán, ahí te escribo desde mi Hotmail, desde mi Gmail. Qué pena, pero no le puedo recibir eso. Lo que sea, las comunicaciones tienen que ser metódicas, tienen que ser claras. Y esto es clave. Muchas personas se enfocan en la comunicación para lavarse las manos. Muchas personas mandan un correo para dejar evidencia. Ya me lavé las manos. ¿Sabías que tú eres responsable de que la comunicación sea efectiva y que comunicación efectiva significa lograr el resultado esperado? ¿Ok? Aquí hay algo. La comunicación entre las personas y entre los miembros del equipo debe cumplir la regla de platino. La regla de oro la conocemos. Es trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero es que la ley de platino es radicalmente diferente. Trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados. Y les cuento un caso real de una compañía constructora cliente nuestra, donde me llama la gerente de proyectos que tenemos problemas en el proyecto porque el arquitecto, cuando va a la obra, no le hacen caso y se burlan de él. Y llamé al arquitecto, y, ¿qué pasó? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la comunicación no está siendo efectiva? Y el arquitecto era un muchacho de estrato 17 que no estaba acostumbrado a trabajar con el albañil ni a hablarle al albañil. Le dije, vamos a hacer una cosa, yo lo voy a acompañar mañana a la obra. ¿Va a ir? Sí, yo mañana voy. Vamos, listo. Cuando llegamos a la obra, el arquitecto llega y ve un muro y dice, señor, hágame un favor, es que veo que este muro tiene una ligera inclinación hacia el noroeste de unos como 3 4 grados. Necesitamos que por favor la persona que lo construyó haga la corrección, porque si no el declive nos puede poner en peligro. Le dije, espera un momentico, al residente, óigame, ¿quién hizo este muro? Ah, eso fue el maestro tal, llámemelo, por favor. Y el arquitecto le dijo, mire, es que necesitamos que este muro que está levemente inclinado hacia el noroeste, como 3 4 grados, quede en su posición correcta, porque, un momentico, porque el maestro lo está mirando. ¿Qué me está hablando? Y van a perdonar la expresión, pero le dije, venga, huevón, ese muro le quedó chueco. Usted tiene que corregir esa mierda o si no, se cae el edificio. Ah, sí, hermano, sí, ya lo corrijo. Gracias. Hay que tratar a las personas como a ellos les gusta que las traten. Tenemos que codificar nuestro mensaje de la forma como el otro lo decodifica. Por eso es que hay tantos problemas entre la comunicación entre hombres y mujeres, pero es que en los proyectos es peor. Porque si estamos desde un ámbito netamente técnico y tenemos que hablar con un médico al otro lado, ¿cómo solucionamos esto? Tuve un problema grandísimo en un proyecto hace muchos años, porque
Llegó el proveedor a levantar requerimientos con los médicos y llegaron con los requerimientos firmados y empezaron a construir un software sobre esos requerimientos. Y cuando le entregaron a los médicos dijeron, eso no me sirve. Pero, ¿por qué no? Si esto fue lo que usted pidió, aquí está su firma, esta es su firma. Sí, yo firmé, pero pues que yo no sé qué dice ahí. Pero es que aquí dice que usted pidió una grilla con tales campos y un botón que hiciera este proceso. Yo no sé ni qué es una grilla. Yo no sé qué es un proceso. Yo lo que le dije es, en la historia clínica, yo necesito ver las últimas 4 consultas que tuvo y el diagnóstico y los medicamentos. A mí este señor fue el que me dijo, entonces necesita una grilla con 4 campos y estos campos. Yo dije, pues sí, pero a mí eso que me presentan no me sirve. Entonces la comunicación tiene que estar alineada con la persona con la que vas a hablar. Tú tienes que ponerte al nivel de la persona con la que te quieres comunicar para que la comunicación fluya. Estamos en un entorno de comunicación explícita, no un entorno de comunicación implícita como al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, por ejemplo, sucedió en Korean Airlines, la aerolínea con los peores récords de seguridad del mundo. Cada año se le estrellaba un avión. Imagínense quién se monta una aerolínea Terrible. donde cada año se estrella un avión. Y contrataron un consultor. Y lo primero que hizo el consultor fue decir, todo el mundo me habla inglés, porque hablaban en coreano. Y resulta que en coreano, en vez de decir, nos vamos a estrellar, el auxiliar de vuelo, el ingeniero de vuelo decía, ¿no te parece que el suelo se está acercando más rápido de lo que debería? Así. Entonces, la comunicación debe ser clara. Somos responsables porque nos entiendan. Tenemos que usar el lenguaje adecuado para que nos entiendan. Podemos utilizar lenguaje adornado en otros ámbitos, pero en el proyecto tenemos que ser claros y directos con el equipo. Y sobre todo, eso genera confianza y aumenta la confianza. Y entre más confianza, mejor comunicación. Genial, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, hay una pregunta nuevamente de Giovanna. Dice, ¿cuáles serían las instancias recomendadas para el seguimiento y la periodicidad? Primero que todo, Giovanna, el seguimiento debe hacerse sobre un plan realista. Si tú tienes una actividad de 10 días y la actividad no está produciendo, no genera un producto que puedas medir físicamente de aquí a aquí va tanto, no puede ser una actividad de 10 días. Tiene que ser una actividad que se comience y se termine en el mismo día, primero. Segundo, la periodicidad es diaria. Mira, un proyecto se atrasa un día, se demora en recuperar ese día una semana. Si un proyecto se atrasa una semana, se demora en recuperar esa semana 2 meses. No puedes darte el lujo de atrasarte ni siquiera un día. Ahora, la cuestión no es tener el cronograma tan a nivel de detalle que sea imposible cumplir. Pero lo que tú debes tener claro es, tú siempre debes saber exactamente quién debe hacer qué mañana. ¿Quién debe hacer qué mañana? De tal forma que mañana, al final del día, sepas, esto se hizo, esto se hizo, esto no se hizo. Y al final del día algo no se hizo, perfecto. Replaneas el siguiente día para que lo que no se hizo hoy se haga mañana y ahora vuelves a quedar en el mismo estado. Sabes quién debe hacer qué mañana. Exactamente. Lo mismo las personas. Cada persona en el proyecto debe llegar a saber, hoy tengo que hacer esto, esto y esto. Punto. Y si tú no lo sabes, la persona no lo sabe. Y si la persona no lo sabe, aquí no se hace el trabajo. Así de simple. El seguimiento, el control, la planeación son diarias, no solo el seguimiento, porque es que esto es un ciclo permanente. Yo en el mismo momento en el que me doy cuenta de que Pedro no hizo el trabajo de 2 horas que tenía que hacer hoy, en ese mismo momento replaneo mañana mi proyecto para que esas 2 horas de Pedro entren ahí y replaneo el trabajo de los demás
para que esas 2 horas de Pedro puedan ser absorbidas de manera adecuada. Y no le estoy diciendo a Pedro, no me cumplió, se me queda 2 horas más, porque en esas 2 horas Pedro no va a producir ni va a producir bien. Esa es la forma en la que mis proyectos no se atrasan. Ahora estoy aprovechando las holguras y estoy aprovechando toda la flexibilidad que debe tener un cronograma, porque un cronograma no está escrito en piedra. Lo que debe quedar escrito en piedra es la EDT, no el cronograma. Y si está escrita en piedra, cualquier modificación es un cambio y se debe gestionar adecuadamente. Y cambio no implica, sí, señor cliente, como usted es el que paga, yo se lo hago gratis y voy a seguir presionando a mi equipo para que sigamos cumpliendo en la fecha. Eso es absurdo. Y eso es irrespeto al equipo y al proyecto y a la misma empresa y a la organización en la que se trabaja. Entonces, todos los días tú debes saber hoy qué había que hacer, qué se hizo, y mañana qué hay que hacer y quién lo tiene que hacer. Y al inicio del día, nosotros controlamos los proyectos 3 veces. Al inicio del día, para recordarle a las personas, hoy lo que hay que hacer es esto. A mediodía, para ver si lo que había que hacer en la mañana se hizo y si no, pues planeamos en la tarde. Y al final del día, para saber si lo que había que hacerse en la tarde se hizo y si no, replaneamos la mañana del día siguiente. Y no le estamos exigiendo a la gente que se quede 2 horas, 4 horas, que salga a las 9 de la noche, porque si no, no se pone la camiseta y si no, no tiene compromiso con la empresa. Porque es mi responsabilidad que el trabajo se haga por las personas que tengo en las 8 horas que tenemos del día. Porque así es como mantengo un equipo de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño no puede estar cansado, porque el equipo no produce. Y he habido proyectos en los que el máximo de horas de trabajo por día son 6, no 7, ni 8, ni 10. 6 horas. Y la gente llega a las 7 de la mañana y se va a las 3 de la tarde. Ahora imagínense la felicidad de la gente. Sabe que a las 3 de la tarde terminó y se va. Y ya, no tiene que venir fin de semana, no tiene que trasnochar. Nadie los va a llamar a su casa a preguntarles qué pasó con esto. Nadie. Ese es el Perfecto. nivel de seguimiento. Muchas gracias, Mauricio. Tremendo consejo. Quisiera preguntarte algo que nos está solicitando aquí nuestro equipo de Pensemos. Esa es una pregunta directamente de Dime. Pensemos. ¿Nos podrías dar algunos tips para saber cómo incluir esas holguras en lo que es la planificación y lo que es el cronograma del proyecto? Claro que sí. Primero que todo, una holgura no es un colchón. Partamos de ahí. ¿Para qué usa la gente un colchón? Para dormir y divertirse. Y eso es lo que hace el equipo del proyecto con los colchones. Todos sabemos que existe algo llamado ley de Parkinson. Y la ley de Parkinson dice, una actividad se tomará todo el tiempo que se le dé. El trabajo es líquido, se expande hasta llenar el espacio disponible. Si tú le pones a una persona 3 días para hacer un trabajo, se demora 3 días. Pero además existe el síndrome del estudiante. Y es, como yo sé que lo hago en un día y son 3 días, y eso mañana. Y al otro día, ay, me enredé aquí en otras cositas, pero puede empezar mañana. Y al otro día, esto era más difícil de lo que pensaba, yo no me voy a demorar un día. Y ahí es donde empieza, gerente del proyecto, jefe, lo que sea, ¿será que me puedo demorar 2 días más? Es que mira que esto está muy difícil. Mentiras, no lo empezó el día que era. Por eso, lo que acaba de decir, ¿quién tiene que hacer qué mañana? Segundo, las holguras parten de lo siguiente, una estimación de una actividad, no es decir, más o menos 3 días, no, una estimación de una actividad es una de dos, o entre 2 y 5 días, un rango o un valor con una probabilidad, 3 días con probabilidad 40%. Eso significa que hay un 60% de probabilidad de que la actividad dure más o dure menos. De ahí sale ese, esa holgura. Ahora, esa holgura no se la sumo a la actividad. Esa holgura la acumulo a lo largo de la línea
de la cadena de actividades y la pongo al final. De tal forma que si esta actividad era de 2 días y se tomó 3, saco un día de ahí. Si esta era de 3 días y se demoró 2, pongo un día ahí. Y así sucesivamente con cada tarea. ¿Sí? Así, con cada tarea. Así estoy protegiendo mi fecha final. Pero además hago uso de las holguras naturales entre cadenas de actividades en un cronograma. Yo por acá tengo 3 actividades, por acá tengo 5 y por acá tengo otras 3 que dependen de estas 2 cadenas. Tengo una holgura en esta cadena. Entonces no tengo que empezar esta cadena de 3 actividades en esta fecha. Puedo empezarla hoy, después, o después, o después. Tengo una holgura para empezar. Y eso, si el gerente de proyectos lo sabe gestionar, es una gran flexibilidad para que los recursos se alineen, para que el trabajo se alinee, para que podamos hacerle frente a cualquier problema en el proyecto. Pero las holguras no son colchones en las actividades. No es decir, esto dura 2 días, por si acaso le pongo 3, porque duró 3. Y si síndrome del estudiante duró 5. Hasta ahí llegamos. Genial. Bueno, Mauricio, creo que ha sido una jornada muy, muy interesante, muy enriquecedora para todos nosotros. Eh, Creo que por tiempo, pues no podemos continuar más, pero el compromiso se mantiene con nuestros miembros de la audiencia, así que las preguntas que hayan quedado por contestar, yo te las voy a estar remitiendo para que por favor nos ayudes a resolverlas y enviarlas vía correo a toda la audiencia, junto con la grabación de este video que estaremos Claro, subiendo a pues nuestro canal de YouTube. Nada, quería me mandas simplemente las preguntas y agradecerte. con gusto. Sí, señor, y queríamos agradecerte la disponibilidad, todo el conocimiento, ha sido muy enriquecedor y me quedo pues con muchas ganas de saber mucho más sobre esta temática. Espero que cada uno de los que haya asistido haya podido aprovechar la oportunidad de acceder al enlace donde estamos dejando allí pues la posibilidad de agendar una sesión de revisión. Sin nada, pues esperen próximas sorpresas de parte de Pensemos. Estaremos brindándoles más espacios acerca de esta y otras temáticas para sus distintas organizaciones. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Cuídate Muchas mucho y que estés gracias, muy bien. Jairo. Muchas gracias a todos. Feliz día. Igualmente a Gracias todos, a todos, cuídense ah, mucho. Feliz que día, estén gracias. muy, Gracias, Mauricio. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. hasta luego, que estén muy bien.